Leemos en Romanos 5, los versículos 12 hasta el 21. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. En este texto, Pablo demuestra la dinámica del pecado y de la justicia. Tanto el uno como la otra son el resultado de la actitud y obras respectivas de una sola persona. La persona que estableció el pecado y la injusticia en el mundo fue Adán. La persona que nos ofrece el perdón y la justicia es Jesucristo. Para facilitar la comprensión de este texto, tenemos que entender cómo el apóstol empieza una frase en el versículo 12 y la continúa en el versículo 18. Así que los versículos 13 al 17 son una paréntesis explicativa. El versículo 19 repite y refuerza el sentido de los 12 y 18. Entonces, leyendo de corrido los versículos 12, 18 y 19, dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Obviamente habrán notado la diferencia entre esa versión, Reina Valera, y la versión que leí al principio, que era Nueva Traducción Viviente. Y les animo a que busquen varias versiones distintas para comparar y entender mejor el sentido.
Lo que resalta este texto es la forma en que una persona, Adán, sujetó a toda la humanidad, o sea, a todos los descendientes de él, al pecado, haciendo que todos sean injustos y que queden todos bajo la ira y el juicio de Dios por el solo hecho de haber nacido con esta herencia de rebeldía. Esta herencia pecaminosa, el hecho de que todos nacimos separados de Dios y en muerte espiritual, es un concepto difícil de aceptar para la mente moderna individualista. Nos puede parecer injusto. Pero si bien es cierto que nacimos en pecado, sin tener la responsabilidad de ello, también es cierto que recibimos la salvación gratuitamente sin haberla merecido en lo más mínimo. O sea que una persona, Adán, nos sujetó al pecado y a la muerte, pero otra persona, Jesús, nos da el perdón, la justicia y la vida. Examinemos ahora la paréntesis de los versículos 13 al 17. El 13 hace referencia a la gente que peca sin conocer la ley. En efecto, uno podría decir que no es justo castigar a alguien por desobedecer una ley que no conoce. Y por eso se dice que cuando no hay ley, no se inculpa el pecado. Pero eso no quita que el pecado siempre produce muerte. Obviamente el que asesina, sin saber que existe una ley que lo prohíbe, de todos modos ha causado una muerte. De igual manera, todas las formas del pecado producen muerte, aunque sea en formas atenuadas como la enfermedad, los daños relacionales, la ruina económica y muchos otros daños que afectan nuestra vida. Por otra parte, todos los que nacieron después de Adán y hasta Moisés tuvieron que pasar por la muerte física. Entonces, queda claro que el pecado ha producido muerte desde el principio y la sigue produciendo. Claro está que la desobediencia es más grave cuando se hace deliberadamente contra una orden directa de Dios, como pasó cuando Adán desobedeció o cuando los judíos quebrantaban la ley. Adán entonces es precursor de dos maneras. Primero lo es como antepasado de toda la humanidad y segundo como padre de todos los pecadores. Jesús es el otro gran precursor, mucho mayor que Adán. Él es el primer hombre que obedeció perfectamente y el único. Después, por medio de su muerte, llegó a ser la cabeza de una nueva humanidad justa y santa. Como dice el versículo 15, la transgresión de Adán causó la muerte de toda la humanidad. Pero por medio de Jesucristo hay gracia y justicia para todos los redimidos. Así lo repite el versículo 16. Toda la humanidad fue condenada por causa de un solo pecado. Pero por causa de los muchos pecados de la humanidad, Dios dio a su Hijo único para que seamos hechos justos. El versículo 17 nos hace una promesa maravillosa. Nos dice que, así como la muerte reinó por la transgresión de Adán, es decir, que cada ser humano nació espiritualmente muerto, separado de Dios, pues ahora, con mayor razón, podemos reinar en vida. Siempre hemos pensado en la forma en que vamos a reinar en el cielo, cuando tengamos cuerpos glorificados y cuando ya no tengamos nada que ver con el pecado y sus consecuencias, como son la enfermedad, la vejez, las tentaciones, los conflictos y la muerte. Pero aquí, en este versículo 17, Pablo nos dice que podemos reinar aquí y ahora, en esta vida. Para reinar necesitamos recibir en abundancia dos regalos de Dios que son la gracia y el don de justicia. Como muchos regalos de Dios, Él ya los dio, pero nosotros somos los que demoramos en recibirlos. Esos dones entonces son la gracia y el don de justicia. El don de la justicia de Dios ya nos fue dado, pero muchas veces pensamos que en realidad somos
culpables y condenados. Cometemos el error de creer que nuestros pecados y caídas nos definen. Pero lo que nos define es la justicia que nos regaló Dios en Cristo. El cristiano que no conoce, cree y recibe este don de justicia, siempre vivirá en un sentimiento de condenación y de temor. Pero veremos más adelante que el amor perfecto de Dios echa fuera este temor. Podemos leer en Hebreos 4:16 que somos invitados a acercarnos confiadamente al trono de Dios. Entonces, el don de la justicia es la seguridad de que nunca seremos rechazados por nuestro Padre a pesar de que todavía seguimos pecando. En cuanto a la gracia, aparte del perdón de pecado, nos da el libre acceso al poder de Dios para vencer el pecado, para recibir la libertad de vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Mientras vivamos en esta tierra, cometeremos pecados, pero eso no significa que estemos indefensos y sometidos al pecado. Al contrario, día tras día aprendemos a ser victoriosos de él. Cuando confiamos y reposamos exclusivamente en el poder del Espíritu Santo, aprendemos a disfrutar la aceptación del Padre y a experimentar la santidad que nos fue regalada. Para concluir, los versículos 20 y 21 nos dan otro propósito de la ley. Es un propósito sorprendente, que el pecado abunde, pero maravilloso, que la gracia sobreabunde. Porque la gracia es más poderosa que el pecado. Ahora somos justos por medio de ella y podemos disfrutar la vida misma de Dios, la vida eterna.